necesita el ejército escudos antidrones, para eso necesitan 1 billón de pesos y por eso, entre otras cosas, justifican la emergencia económica de la que conocemos detalles esta madrugada. Repito, todavía no ha sido publicado en el diario oficial, es decir, que todavía no tiene vida jurídica ese decreto de emergencia económica. Marcela Peña. Ricardo, la situación grave e inminente que enfrenta hoy el país y que lo lleva a una emergencia económica es la incapacidad material y jurídica de garantizar algunos derechos fundamentales y la prestación de algunos servicios públicos. Esto debido a la situación fiscal que enfrenta el país, lo dice el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y sus ministros, que le da 30 días al presidente para emitir decretos con fuerza de ley. ¿Cuáles son esos hechos sobrevinientes o imprevistos que enfrenta la nación? Pues el gobierno aquí en 20 páginas de justificación describe más o menos una situación de desastres: mal clima, paro armado del ELN, ataques con drones, problemas para pagar sentencias judiciales, problemas incluso para pagar los subsidios a la electricidad y al gas natural que reciben los usuarios y la necesidad de cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a equiparar los recursos del sistema subsidiado de salud con el sistema contributivo. Sin embargo, lo de fondo aquí es el hundimiento de la reforma tributaria. Las cuentas estaban hechas desde hace tiempo. Escuche usted al ministro de Hacienda, Germán Ávila. La emergencia efectivamente pretende un recaudo de 16 billones. Lo que estamos esperando es garantizar. Y le voy a desglosar esa factura: 3,3 billones de pesos para salud, 0,5 billones para ola invernal, sentencias ejecutoriadas sin pagar 1,5 billones de pesos, deudas con el sector eléctrico 5,1 billones de pesos, indemnizaciones a víctimas del conflicto armado 1,6 billones de pesos, el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección de cara a las elecciones 1 billón de pesos. En mayores recursos para la fuerza pública, 2,7 billones de pesos. Oh, sorpresa, la suma da casi exactamente lo que faltó con la reforma tributaria, 15,7 billones de pesos. Según el gobierno, las medidas ordinarias para resolver estas crisis son insuficientes. Dice el gobierno que la situación no depende solo de que haga su trabajo, sino también de que el Congreso haga el suyo y le echa el agua sucia. Dice: la corporación debe ser consecuente con los gastos que aprueba. No obstante, el Congreso ha negado las soluciones de mayores ingresos propuestas por el gobierno, es decir, la reforma tributaria. ¿Qué sigue ahora? Sigue no solamente la revisión de la Corte Constitucional, sino el desarrollo de esta decisión a través de nuevos decretos, entre ellos la reforma tributaria por decreto, que, como ya les hemos contado, podría incluir impuestos de 5 por mil y nuevos impuestos al consumo de licores y cigarrillos. Sigue también la convocatoria al Congreso, que está incluida en este decreto y que estaría prevista para comienzos de febrero. Amanecemos con el regalo de Navidad que le dio el gobierno del presidente Gustavo Petro a los colombianos. Regalo de Navidad que tiene unas profundas implicaciones, porque finalmente anoche fue publicado el decreto que declara el estado de emergencia económica en el país. El decreto, firmado por el presidente Petro y por todos los ministros, que le da facultades al jefe de Estado durante 30 días para expedir decretos con fuerza de ley, argumentando, ya les voy a contar cuáles son los 8 puntos que tiene este decreto, según los cuales el presidente está facultado incluso para cobrar impuestos vía decreto, saltando por encima de la institucionalidad, pasando por encima del Congreso de la República, justamente coincidiendo con la vacancia judicial, coincidiendo con el periodo de receso de la Corte Constitucional. El decreto tiene exactamente 7 razones al final, aunque en el desarrollo del mismo argumenta 8 puntos. 1. De manera paradójica, el presidente Petro y su gobierno dice que necesita ese dinero que va a intentar recaudar a través de esta emergencia económica para cumplir con la orden de la Corte Constitucional para el reajuste de la unidad de pago por capitación, que ha sido una pelea larguísima de más de 3 años y que el gobierno se ha negado a reajustar. El presidente Petro dice que para ese aspecto en particular necesita 3.3 billones de pesos. Pero además de ello, dice que las recientes alteraciones del orden público, los riesgos de atentados contra personas candidatas a la presidencia y al Congreso y a los líderes sociales necesita recursos adicionales. El presidente y el gobierno dicen que la UNP necesita 1 billón de pesos adicional para la protección de líderes sociales y candidatos, y que el Ministerio de Defensa requiere 2.700.000
millones de pesos adicionales para la adquisición de nueva tecnología. Recuerden ustedes que el gobierno anunció la compra de sistemas antidrones por más de 1 billón de pesos. Pero además a este arbolito de Navidad le cuelgan muchas otras razones para decretar la emergencia económica, ninguna de ellas un hecho sobreviniente, aunque esa será la discusión que tendrá que abordar a partir de ahora la Corte Constitucional. Habla, por ejemplo, del hundimiento de las 2 reformas tributarias más recientes en el Congreso, la de 2025 por 12 billones y la de 2026, que acaba de hundirse por 16.3 billones de pesos. Increíblemente, el presidente Petro está pidiéndole medio billón de pesos vía emergencia a los colombianos para atender los efectos de la reciente ola invernal, aunque no especifica cuáles son de manera particular, para qué necesita esos recursos, pero además agrega sentencias judiciales ejecutoriadas por falta de pago, obligaciones atrasadas de origen legal, y aquí es muy llamativo porque incluye los subsidios a la energía eléctrica, subsidios a los recibos de energía eléctrica por más de 4 billones de pesos y 935 mil millones de pesos para subsidio al gas, y agrega también aquí el presidente Gustavo Petro 2 puntos adicionales. Dice que tiene agotamiento de alternativas de endeudamiento, atribuye al gobierno de Estados Unidos modificaciones de carácter fiscal y también, y este tal vez es el punto más importante porque es el que más desarrolla en este decreto de 20 páginas, las restricciones a la caja en tesorería. Dice que evidentemente el gobierno reconoce que no tiene dinero en caja para poder cumplir con las obligaciones de la deuda internacional de Colombia. Como les decía, ninguna de estas razones son hechos sobrevinientes, ni nuevos ni impredecibles, que es el requisito para que sea declarada exequible la emergencia económica que faculta al presidente a emitir decretos con fuerza de ley. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que hasta esta hora, 6 de la mañana y 6 minutos, no ha sido notificada oficialmente de la emergencia económica y por lo tanto no puede todavía hacer una convocatoria a una sala plena extraordinaria, aún en el mes de diciembre, aún en vacancia judicial, porque no se ha producido el envío del correo por parte del gobierno a la Secretaría de la Corte. Tampoco es un decreto que tenga fuerza legal porque todavía, repito, hasta esta hora no ha sido publicado por el Diario Oficial, que es el requisito previo para que un decreto tenga vida legal, es decir, para que pueda comenzar a desarrollarse y para que el gobierno eventualmente pueda comenzar a cobrar impuestos. Pero el tema de fondo para los colombianos será si se emiten los decretos que ya se han venido anticipando, entre ellos nuevos impuestos como el 5 por 1000, que afectaría a todos los colombianos, no solo, como dice el presidente, a los mega ricos, el impuesto a los licores, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los juegos de suerte y de azar por internet, el impuesto al patrimonio y el impuesto a los hidrocarburos. El argumento del presidente Petro en este decreto de emergencia es que no puede recortar el gasto del gobierno, que el 93% de los recursos están comprometidos y que precisamente allí está la necesidad de esa emergencia, a pesar de que a 8 meses de acabar su gobierno, el presidente le sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores, sigue utilizando el espejo retrovisor y no hay claridad en ese mismo contexto de situación económica sobre la venta de bonos TES por más de 23 billones de pesos a un único comprador o inversionista extranjero. En teoría, con ese dinero el gobierno podría tener la caja suficiente para evitar esta emergencia económica de la que estamos hablando esta madrugada. Se mete la Contraloría en este escándalo, en esta nueva deuda del gobierno, y está pidiéndole al Ministerio de Hacienda toda la información para saber cuál es el fondo extranjero. Se dice que podría ser un fondo catarí, cuáles son las tasas de interés, aunque ya lo revelamos aquí en Blue Radio, y cuál fue el proceso de estructuración y de perfeccionamiento de esta venta de bonos TES por más de 23 billones de pesos. En segundos hablamos de economía y en segundos también hablamos de la liberación de 18 soldados liberados que habían sido secuestrados por una comunidad indígena en Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó. La mediación de la Personería de la Defensoría del Pueblo fueron cruciales. Sin embargo, a pesar de que se produjo esta liberación, la gobernadora de Chocó dijo que esto no evita la denuncia por asonada, secuestro y otros delitos en contra de los integrantes de esta comunidad indígena, que habrían sido cómplices algunos, otros habrían sido coaccionados por los guerrilleros del ELN que delinquen en esa zona del país.
país. Y hablaremos de política, que está muy agitada. Finalmente, el Centro Democrático, el uribismo, sí va a la consulta que se llama Gran Consulta por Colombia, en la que están Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, está David Luna y también está Vicky Dávila en compañía de Aníbal Gaviria. Paloma Valencia, a quien ustedes ven a esta hora en Dito y en YouTube, finalmente aceptó subirse a esta consulta. Todavía están en conversaciones con Juan Carlos Pinzón, pero allí se consolida una coalición de centro derecha que va por un carril distinto al de Abelardo de la Espriella, que anoche felicita a Paloma Valencia y lamenta entre líneas no haber podido llegar a un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta. Y por los lados de la izquierda también anuncian finalmente quiénes van a ir a la consulta del Frente Amplio, con muchas dudas, porque dos de quienes se montan a la foto, uno de ellos oficialmente y el otro que se quiere subir, estarían impedidos para participar de esa consulta. Les hablo por un lado del candidato del petrismo, Iván Cepeda, que según el Consejo Electoral y según la Registraduría habría participado ya en una consulta interpartidista el pasado 26 de octubre y por ello no podría participar eventualmente en la consulta del Frente Amplio, aunque la última palabra la tendrán en su momento las autoridades electorales cuando haya la inscripción formal. El otro nombre la tiene mucho más complicada, que es el exalcalde de Medellín, el acusado de corrupción Daniel Quintero, que a pesar de que tanto el Registraduría como el Consejo Electoral le han dicho que no puede participar en las consultas por estar inhabilitado, porque ya participó en la consulta de octubre, insiste y ahora dice que con el aval de AICO él se suma a esa consulta del Frente Amplio. En segundo les hablaré de un nuevo ataque a una narcolancha por parte del gobierno de Estados Unidos, de nuevas advertencias del presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro y a Nicolás Maduro, y hablaremos de los lamentables hechos que tienen que ver con la temporada, accidentes de tránsito en diferentes carreteras del país y las sanciones de la Supertransporte a la empresa del bus que fue el protagonista de la tragedia la semana pasada que dejó 17 jóvenes muertos en carreteras del departamento de Antioquia. Son las 6 de la mañana y 11 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy es un día especial, hoy es un día previo a la Navidad. Tenemos en segundos detalles de todo lo que significan las noticias de Colombia y del mundo. Hoy cumple 80 años, padre, buenos días, uno de los más grandes, el más grande del boxeo, Antonio Cervantes Kid Pambelé. Ese hombre, padre, que fue el que nos acostumbró a las madrugadas en los años 60, sobre todo en los 70, cuando comenzó a ser campeón del mundo del peso welter junior en 1972 y 1977. En esas épocas en las que el gran narrador del boxeo era Napoleón Perea. Nació Kid Pambelé en San Basilio de Palenque, en Bolívar, el 23 de diciembre de 1945. Un hombre con una vida muy tormentosa, un hombre que tuvo muchos líos para manejar la gloria y el éxito que tuvo en su momento. Felicidades al gran Kid Pambelé. Como siempre es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante de Colombia y el mundo en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La emergencia efectivamente pretende un recaudo de 16 billones. Lo que estamos esperando es garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciados del presupuesto nacional, y allí hay un presupuesto desfinanciado de 16.3 billones. En medio de múltiples críticas, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica por 30 días tras el hundimiento de las reformas tributarias y de salud, argumentando que es grave la crisis fiscal y que no es sostenible la deuda en el país. Defiende la decisión asegurando que sí cumple los requisitos de la Constitución porque se trata de atender temas de salud, del orden público, sentencias judiciales, subsidios de energía y las restricciones al endeudamiento, así como el hueco fiscal que supera los 28 billones de pesos. Dice también el decreto que el 93% del presupuesto no se puede modificar ni recortar y por eso evalúan nuevas medidas tributarias para recaudar lo pendiente, entre ellas un aumento del 4 al 5 por mil, mayores impuestos a licores y cigarrillos y una ampliación del impuesto al patrimonio. Sobre la revisión de constitucionalidad ya se había pronunciado el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Lo que esperamos es que la Corte Constitucional estudie con cuidado y con detalle la propuesta de emergencia económica y los decretos reglamentarios de esa emergencia para que el resultado de su estudio avale la decisión que el gobierno va a tomar, que consideramos que es válida,
y bien sustentada. Luego de 48 horas fueron dejados en libertad los 18 militares que estuvieron secuestrados en zona rural de Carmen de Atrato, esto en Chocó, tras una asonada protagonizada por indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que los miembros de esta comunidad del resguardo La Puria van a enfrentar delitos. Secuestro, violencia contra funcionario público y obstrucción a la acción pública del Estado. Y sobre ese mismo tema, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se interpondrán denuncias por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de identidades de los uniformados que en un video difundido en redes sociales muestran sus rostros y también mencionan sus datos personales. Esta conducta, dice el ministro, pone en grave riesgo las vidas de estos 18 militares. Hemos debatido profundamente en un partido de gente pensante, de gente inteligente, de gente deliberante, y luego de una deliberación tan amplia, hemos tomado la decisión de participar en la consulta. La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se unió a la gran consulta por Colombia. Esto quiere decir que el próximo 8 de marzo se medirán las urnas con Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria. Al candidato que gane la consulta lo apoyarán todos los otros en primera vuelta. Nos vamos a la nueva consulta. Se trata la de Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, que en horas de la mañana anunciaron la coalición de izquierda llamada El Pacto Amplio, y el que ya está entrando es Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Vamos a trabajar para que esta consulta, la del Pacto, sea la más votada en la historia del país y derrote de forma contundente a la consulta que ha planteado la extrema derecha y la politiquería tradicional el mismo 8 de marzo. Habla Roy Barreras. Será el escenario en que vamos a unir una poderosa corriente de luchas populares, de luchadores sociales, de reivindicación de derechos, de libertades. La izquierda no petrista, encabezada por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, junto al exministro del gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, y también el exmagistrado Jaime Araujo, decidieron no participar en las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo, después de que la registraduría cerrara este lunes el plazo para confirmar la inscripción de movimientos y partidos políticos con miras a las elecciones presidenciales. Había una serie de operativos de abuso de la autoridad, donde los funcionarios levantan a los compañeros, les quitan el material, los botan a unas grúas y dicen esto va para el relleno. A las 7 de la mañana los bloqueos intermitentes desataron el caos. Muchos conductores tuvieron que tomar vías alternas y recurrir a todo tipo de maniobras. Esa mañana fue muy imposible, complicado, no había por dónde. ¿Cuánto se demoró en salir de ahí? 2 horas. Los recicladores, por su parte, afirman que el decreto afecta a cerca de 27.000 personas que laboran en las calles. Armando Ojeda, director de la UAS. Los recicladores están en contra del decreto 014. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. El gobierno ordenó asperjar nuevamente los cultivos de coca con glifosato. El químico será usado para erradicar en una primera etapa las matas de coca en Cauca. El glifosato será lanzado con drones. El departamento del Cauca será el territorio priorizado para iniciar este nuevo modelo. Andrés Hidárraga, ministro de Justicia encargado. Básicamente lo que ustedes van a encontrar es unos drones a una altura máxima de 1.5 metros de altura sobre el dosel, es decir, sobre la planta, lo cual facilitará en 30 minutos poder cubrir hasta 1 hectárea de hoja de coca. El presidente Gustavo Petro calificó como un asesinato la decisión de ordenar la detención intramural del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al advertir que su condición de salud es extremadamente grave. También defendió al exministro Luis Fernando Velasco. Por ahora, la apelación solicitada por las defensas se asignará a la sala que corresponda del Tribunal Superior de Bogotá hasta el 13 de enero de 2026. En el marco de la escalada retórica del presidente Trump contra el presidente Gustavo Petro, ya ha quedado en evidencia la aversión que tiene hacia el mandatario colombiano. They make cocaine in Colombia. Reiteró varias de sus críticas, le dijo que era un buscador de pleitos, de problemas, que mejor cerrara los laboratorios de cocaína en Colombia. Le dijo textualmente, abro comillas, mejor que se cuide el trasero. Pero también dijo que Trump, ama al pueblo colombiano. Ahora bien, cabe destacar que también le preguntaron a Trump si su objetivo es sacar a Maduro del poder. Él dijo, podría hacerlo. De hecho, yo pienso que sería una decisión inteligente de él si lo hace. Estados Unidos se
ejecutó un ataque en aguas internacionales del Pacífico contra una lancha vinculada presuntamente al narcotráfico, operación en la que murió una persona catalogada por el gobierno estadounidense como narcoterrorista. Ya son 29 los ataques y 105 las personas que han muerto en ese tipo de ataques de la Armada de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump anunciara una ofensiva contra el narcotráfico. Mientras que el presidente Trump dice que sería inteligente si Maduro dejara el poder en Venezuela, el mandatario chavista lo invita a enfocarse en su país. Yo hablé con el presidente Donald Trump y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. Si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir, que cada quien atienda sus asuntos internos. El cierre de 2025 deja buenas noticias para el deporte colombiano en los rankings internacionales. En ciclismo, Egan Bernal terminó el año como el mejor colombiano en el ranking